Pregunta: ¿sería posible que tu cuerpo empezara a seguir a la mente a lo desconocido? ¿Sería posible? ¿O eso me da miedo? Quizás me da miedo. Va, quizás no, seguramente me da miedo, ¿no? A todos nos da miedo, lo desconocido. Después queremos cambiar. Lo que vamos a cambiar si somos como robots que actuamos en automático. Si yo considero la posibilidad, ya me habré dado cuenta que voy a tener que enfocar la atención en otra parte. Eso va a implicar un cambio de energía. Cambiar de manera de pensar, de sentir. El tiempo suficiente para dar cabida a algo distinto. Porque si no va a seguir sucediendo siempre lo mismo. Es lógico pensar, igual que mi cuerpo ha seguido a mi mente, ¿no?, a todas las experiencias conocidas de mi vida, si empiezo a depositar mi atención y mi energía en lo desconocido, mi cuerpo será capaz de seguir a mi mente a ese nuevo espacio. ¿Cómo preparar el cuerpo y la mente para ese nuevo espacio, esa nueva experiencia desconocida? Bien. Joe Dispenza habla de un concepto que él le dice ensayo mental. Bien. Si centro la atención en una imaginación concreta de mi mente e impongo mi presencia repitiendo una secuencia de pensamientos y sentimientos, mi cerebro y mi cuerpo no notarán la diferencia entre lo que está sucediendo en mi mundo exterior y lo que ocurre en mi mundo interior. Entonces, si logro un compromiso y una concentración intensa, el mundo interno de la imaginación tendrá el mismo peso que una experiencia en el mundo externo y en consecuencia mi biología se va a transformar en consecuencia. Esto significa que yo puedo inducir a mi cerebro y a mi cuerpo a creer que una experiencia física se ha producido sin llegar a vivirla en la realidad, porque aquello en lo que enfoco la atención y ensayo mentalmente una y otra vez, no solo se convierte en una realidad biológica, sino que también determina mi porvenir. Bien. Acá, bueno, acá da ejemplos. Vamos a sacar los ejemplos porque si no, tengo que correr acá este poquitito. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo se puede cambiar la genética, dice. Solíamos pensar que los genes provocan enfermedades y que estábamos a merced del ADN. Así pues, si muchas personas de una familia fallecían a causa de, por ejemplo, una dolencia cardíaca, dábamos por supuesto que todos los miembros tenían más probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca. Sin embargo, gracias a la epigenética, sabemos que no son los genes los que provocan la enfermedad, sino el ambiente que activa nuestros genes en sentidos que dan lugar a esas dolencias. Y no nos referimos únicamente al ambiente externo, sino también al ambiente interno de nuestro cuerpo, es decir, el entorno de nuestras células. ¿A qué me refiero al hablar de ambiente interno? Las emociones son reacciones químicas, vestigios de experiencias que se producen en el ambiente externo. Cuando una situación en dicho ambiente nos genera una reacción en forma de emoción, la química interna resultante envía una señal a los genes, bien para que se activen, dando lugar a una regulación al alza o a una expresión incrementada del gen, o bien para que se desactiven, dando lugar a una regulación a la baja o produciendo una expresión mermada del gen.
El gen en sí mismo no cambia físicamente, únicamente lo hace la expresión del gen, y esa expresión es fundamental por cuanto de ella depende nuestra salud y nuestras vidas. De ahí que por más que alguien sufra una predisposición genética a una enfermedad determinada, si sus genes expresan salud de manera sostenida en lugar de esa dolencia, la persona no va a desarrollar esa enfermedad. Consideremos al cuerpo como un instrumento sumamente sensible que fabrica proteínas. Todas las células del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, fabrican proteínas que son las responsables de la estructura física y de las funciones fisiológicas. Por ejemplo, las células musculares fabrican unas proteínas específicas que son la actina y la miosina, y las células de la piel crean las proteínas del colágeno y la elastina. Las células inmunológicas fabrican anticuerpos, las tiroideas, tiroxina, las de la médula ósea, hemoglobina, y algunas de las células de los ojos, queratina. Las pancreáticas producen enzimas como la proteasa, la lipasa y la amilasa. No hay ni un solo órgano en todo el cuerpo que no dependa de las proteínas o las fabrique. Constituye una parte fundamental del sistema inmunitario, de la digestión, de la reparación celular, de la estructura de los músculos y los huesos. En un sentido muy real, la expresión de las proteínas es la expresión de la vida y equivale a la salud del cuerpo. Para que una célula fabrique proteínas, un gen debe expresarse. Esa es la función de los genes, facilitar la producción de proteínas. Cuando una señal procedente del entorno externo de la célula llega a la membrana, un receptor acepta la reacción química y se abre paso hasta el ADN, situado en el interior de la misma. En ese momento, el gen crea una nueva proteína que equivale a esa señal. Así pues, si la información que recibe la célula del exterior no cambia, el gen sigue fabricando la misma proteína y el cuerpo continúa igual. Con el tiempo, el gen empieza a regularse a la baja, o bien corta la expresión sana de proteínas, o se deteriora, como cuando hacemos una copia de una copia de una copia, lo que lleva al cuerpo a expresar una cualidad distinta de proteínas. Distintas clases de estímulos regulan los genes, al alza o a la baja. Activamos genes dependientes de la experiencia, por ejemplo cuando hacemos cosas nuevas o aprendemos nueva información. Esos genes son responsables de que las células madre reciban instrucciones de diferenciarse y transformarse en la clase de célula que el cuerpo necesita en cada momento para reemplazar las dañadas. Activamos genes dependientes de la conducta cuando sufrimos altos niveles de estrés o de excitación, o en estados alterados de conciencia, como cuando soñamos. Podemos considerar esos genes el eje de la conexión mente-cuerpo, porque vinculan el pensamiento con el organismo y nos permiten influir en la salud física mediante distintas actividades. Cuando alteramos los genes a través de este tipo de actividades, como por ejemplo la meditación, la oración, en pocos minutos esos genes alterados pueden pasar a la siguiente generación. Así pues, transformando tus emociones puedes modificar la expresión de tus genes, activando unos y desactivando otros, porque le estoy enviando un mensaje químico inédito a mi ADN que a su vez indicará a los genes que creen proteínas distintas. De este modo, regulándose al alza o a la baja, los genes fabrican nuevas piezas que transforman la estructura. Por ejemplo, si tu sistema inmunitario lleva demasiado tiempo sometido a emociones de estrés y determinados genes están favoreciendo la inflamación y la enfermedad, puedes activar otros genes de regeneración y reparación a la vez que desactivas los antiguos.
Al mismo tiempo, esos genes epigenéticamente alterados empezarán a seguir nuevas instrucciones, a crear proteínas distintas y a programar el cuerpo para que se regenere y sane. De modo que, si experimento las mismas emociones un día sí y otro también, mi cuerpo cree hallarse en las mismas condiciones ambientales. Y esos sentimientos, a su vez, me inducen a tomar las mismas decisiones, lo que me lleva a sostener unos hábitos que crean a su vez las mismas experiencias y dan lugar a emociones idénticas una y otra vez. ¿Bien? Gracias a estos hábitos automáticos y programados, mis células se encuentran constantemente expuestas a los mismos entornos químicos. Y dichos compuestos químicos no dejan de enviar mensajes a los mismos genes del mismo modo, y yo acabo atascado, porque cuando soy el mismo, siempre, mi expresión genética no varía. Y como no llega información inédita procedente del entorno, la suerte está echada. Bien. Ahora bien, ¿y si las circunstancias de mi vida cambian para mejor? Hola Noemí, bienvenida. ¿No? ¿Qué pasaría? Dice acá Joe Dispensa, ¿no? ¿No se transformará también el entorno químico de tus células? Dice que sí es posible, pero no siempre. Porque si yo llevo años condicionando a mi cuerpo para que reproduzca un mismo ciclo de pensamiento y sentimiento, voy a desarrollar una adicción a las emociones. Entonces puede suceder que yo realice un cambio en lo externo, o sea, me mude de casa, no sé, cambie de trabajo, ¿no? Bien. No necesariamente eso va a romper este ciclo adictivo. Porque a causa de este bucle de pensamiento-sentimiento, antes o después, en cuanto a la experiencia nueva, externa, pierde la novedad, la gente vuelve a su estado emocional habitual y el cuerpo cree hallarse otra vez inmerso en la misma experiencia que creó esas emociones primitivas. Bien. Ay, ahora se trabó acá. Porque puede cambiar el exterior, pero el cuerpo va a tender a hacer caso a la química interna, ¿sí? Así que va a permanecer emocionalmente atascado en ese antiguo estado de ser y no puede superar esa adicción a pensar y sentir esas mismas emociones. O sea que sigue viviendo en el pasado. Entonces, como la química interna no cambia, tampoco se transforma la expresión de los genes. Entonces los genes no fabrican proteínas diferentes y todo sigue igual. Para favorecer cambios reales y duraderos, tenemos que ser capaces de trascender nuestros sentimientos. ¿Bien? A ver, acá un ejemplo. Acá él habla de un estudio que se llama CGA y cortisol llevado a cabo en Tacoma, Washington. Ahora les voy a poner el dibujito. Esperen que así entienden lo que les estoy hablando porque estos son... A ver, acá. ¿No? Lo que expresa acá el autor, bueno, les voy a tener que leer el ejemplo porque si no, no vamos a entender lo que dice. Dice que él
Esperen que lo busco acá. Quiero ver el ejemplo que él cuenta. Bueno, él dice que estaba en un taller en Tacoma, Washington, ¿no? Y estaban realizando un estudio centrado en el efecto de las emociones elevadas en cuanto a la función inmunológica, ¿no? Para eso tomaron la saliva, muestras de saliva, de 117 sujetos al comienzo del taller. 4 días después volvieron a tomar otra vez estas muestras de saliva, ¿no? Y midieron los niveles de inmunoglobulina A, IgA, sería el IgA, esto que dice acá, ¿no? El IgA, hágame ver por qué está la S adelante, ¿no? Que es un marcador proteico que indica la salud del sistema inmunitario. La IgA es una sustancia química, es una proteína responsable de la función inmunológica sana y de las defensas internas. Rechaza constantemente el torrente de bacterias, de los virus, los hongos, ¿no? Todo lo que invade el cuerpo. Es más poderosa que una vacuna antigripal. Cuando se activa, constituye la principal defensa del cuerpo humano. Se aumentan los niveles de estrés, ¿no? Y en consecuencia los niveles de hormonas del estrés como el cortisol, los del IgA descienden, lo que pone en peligro y regula la expresión del gen que fabrica esa proteína. Entonces, durante este taller de 4 días que hicieron, ¿no? ¿Qué se le pidió a los sujetos del experimento? Que buscaran un estado emocional elevado, mediante sentimientos de amor, de alegría, de inspiración, de gratitud. 9 o 10 minutos 3 veces al día tenían que hacer esto. Si elevamos nuestras emociones, ¿mejorará nuestro sistema inmunitario? ¿Podrían nuestros estudiantes regular el alza los genes responsables de la IgA, transformando su estado emocional? Bueno, resulta que los resultados los sorprendieron porque los niveles medios de IgA aumentaron en un 49,5%, porque dice que los parámetros normales oscilan entre 37 y 87, pero al final del taller había personas que mostraban niveles de más de 100 miligramos por decilitro. Bien. Al abrigar emociones elevadas durante unos pocos días, sus cuerpos empezaron a creer que se encontraban en un nuevo entorno y fueron capaces de activar otros genes y de cambiar su expresión genética. Todo ello implica que en el mejor de los casos no necesito medicamentos ni sustancias externas para curarme, si albergo en mi interior ese poder para alzar los genes. Algo tan sencillo como entrar en un estado superior de alegría, de amor, de inspiración, de gratitud, un periodo de entre 5 y 10 minutos diarios, puede provocar cambios epigenéticos significativos. Fíjense, ¿no? Bueno, acá está este cuadrito que le estoy mostrando, ¿no? Cómo influyó. Vamos a sacar el cuadrito, ¿no? Entonces, siguiendo con el asunto de la atención, allí donde pongo mi atención fluye la energía. La energía va a donde enfoco mi atención. Cuando despierto por la mañana y al momento empiezo a depositar la atención y la energía en lo que voy a tener que, o las personas que voy a ver durante ese día, las tareas que tengo que hacer, bueno, todos los pendientes, ¿no? ¿Qué ocurre con mi energía? Se fragmenta. A ver si yo hice este cuadrito, sí. Esperen que lo tengo este.
Traté de hacer algunos cuadritos para mostrarles. Esperen que voy de vuelta para acá. Esto de la fragmentación les quiero mostrar, a ver. Ahí está. Acá, esto ven es la fragmentación. Dice mundo exterior de la realidad física. En el centro de este círculo dice mundo interior de pensamientos y sentimientos, ¿no? Y acá, bueno, están montones de cosas, de actividades, el WhatsApp, el Facebook, bueno, todas las cosas de trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué significa esto, ¿no? Que tiene acá estos circulitos y que sale para acá, dice energía de odio. Y acá dice sufrimiento, acá abajo. Y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Esperen que me voy de vuelta para el texto. A ver, esperen que tengo que subir. Tengan un poco de paciencia porque va medio lento mi mouse. Bien. En esta figura, entonces, toda mi energía creativa se concentra en las cosas del mundo exterior que compiten por mi atención. Que el celular, que la computadora, que la cuenta bancaria, que el trabajo, que la casa, que la pareja, que los hijos, que los enemigos, la mascota, bla, bla, bla. Es evidente que la mayor parte de la atención y la energía de las personas se centra en el mundo material del exterior. Este hecho suscita una pregunta. ¿Cuánta energía resta en tu mundo interior de pensamientos y sentimientos para poder crear una nueva realidad? Si yo tengo toda mi atención concentrada en el exterior. Ay, miren que... Ay, se me fue mucho. Entonces, consideremos un momento el hecho de que cada una de esas personas y cosas a las que yo le presto tanta atención son importantes en mi vida porque ya forman parte de mi experiencia. Entonces mi cerebro ya creó una red neurológica para cada uno de esos objetos o personas. Y cada vez que yo veo un objeto o una persona, no la estoy viendo realmente como es ahora, sino como en el pasado. ¿Sí? Como es en el pasado, como yo aprendí que era. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, cuanto más reproduzco las experiencias, más automáticos y ricos se tornan esos circuitos neuronales relacionados con ellos, por cuanto la redundancia fija y define los circuitos. Para eso sirve la experiencia, para enriquecer el cerebro. Entonces contamos con una red neuronal relacionada con el jefe, una red neuronal relacionada con el dinero, otra para mi pareja, otra para mis hijos, otra para mi casa, ¿sí? Porque yo he compartido experiencias con todas esas personas, cosas y lugares. ¿Qué sucede? Cuando yo divido mi atención, o sea, se fragmenta, y en consecuencia la energía entre todos estos objetos, personas, problemas y temas del mundo exterior, no me queda energía para mi mundo interior de pensamientos. ¿Bien? Esperen que voy de vuelta acá. Así pues, no tengo energía para lo nuevo, porque lo que pienso y cómo me siento crea mi realidad personal. Entonces mis pensamientos y sentimientos están prefigurados por lo que ya conozco, lo conocido, ¿no? Y voy a seguir creando la misma vida una y otra vez. Podríamos decir que nuestra personalidad ya no define mi realidad personal, sino que mi realidad personal define mi personalidad. El ambiente externo controla mis pensamientos y sentimientos. Y mi mundo interior de pensamientos y sentimientos
es un calco biológico de mi realidad pasada, presente, exterior, conformada por personas y objetos en determinados tiempos y lugares, ¿no? O sea que reproduzco la misma vida constantemente porque llevo mi atención, o sea, mis pensamientos, y mi energía, o sea, mis sentimientos, al mismo sitio una y otra vez. Además, si aquello que pienso y siento emite una marca electromagnética que influye en todos los ámbitos de mi vida, voy a estar proyectando siempre la misma energía electromagnética. Y por eso es que mi vida nunca cambia. Podríamos decir que mi energía equivale a todo lo que conforma mi realidad presente, pasado, y estoy recreando el pasado siempre. Cuando deposito toda la atención y energía en el mundo exterior y reproduzco las mismas condiciones del mismo modo, ¿no?, mi mundo interior se desequilibra y mi cerebro empieza a experimentar dificultades para funcionar de manera eficaz. Entonces ya no soy capaz de crear nada. Me convierto en una víctima de mi vida, en lugar de ser el creador. Está muy bueno esto, ¿no? Me está gustando a mí. Bien. Entonces, vamos a ver en más detalle cómo es que nosotros nos convertimos en adictos a las emociones negativas o a lo que se puede llamar hormonas del estrés. En el instante que reacciono, que es lo que comúnmente todos hacemos, a una circunstancia del mundo exterior que me parece amenazadora, sea esa situación real o imaginaria, mi cuerpo empieza a liberar hormonas del estrés para movilizar enormes cantidades de energía para poder hacer frente a esa amenaza. ¿Bien? Entonces el organismo, ¿qué le pasa? Se desequilibra. Eso es el estrés. Es una reacción sana y natural, porque en el pasado liberábamos un cóctel químico de adrenalina, cortisol y otras hormonas parecidas cada vez que me topaba con un peligro del mundo exterior. Por ejemplo, al hombre de las cavernas que lo perseguía, no sé, el jabalí que lo quería matar, ¿no? Tenía que huir o esconderse. Bien. Cuando entramos en este modo de supervivencia, automáticamente nos convertimos en seres materialistas, que definen la realidad a partir de los sentidos, o sea, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que palpo y de lo que saboreo. Nos concentramos al máximo en la materia, que está en la materia, ubicado en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces las hormonas del estrés nos inducen a enfocar toda la atención en el mundo exterior, porque ahí en el mundo exterior es donde acecha el peligro. ¿Bien? Hoy en día, ¿no? Antes, en la época de las cavernas, el hombre prehistórico huía ante la que lo corría el jabalí, pero hoy en día, en nuestra vida moderna, me llama el jefe o me manda un mail, un WhatsApp, y ¡pum!, ya me suscita eso una reacción emocional, como rabia, frustración, miedo, bueno, culpa, sufrimiento, no sé lo que sea. Y reacciono usando esos mecanismos primitivos de huida o lucha, como si me estuviera persiguiendo un depredador. Esas reacciones químicas se prolongan en el tiempo de manera automática, porque la amenaza externa no desaparece. La mayoría de los seres humanos pasamos nuestra mayor parte del tiempo en un estado de excitación constante, o sea que sufrimos estrés crónico, como si el depredador, en lugar de vivir en la selva y mostrar los dientes de cuando en cuando, viviera en la misma cueva que nosotros. ¿Ya? Esta situación de estrés crónico
no es adaptativa, sino que es de inadaptación. Cuando vivimos en este modo de supervivencia, las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, están fluyendo continuamente por nuestro cuerpo. ¿En qué estado estamos? En uno de alerta. Bien. Y cuando nos hallamos en ese estado, el cerebro entra en alerta máxima, según intentamos predecir, controlar y provocar resultados con la intención de incrementar nuestras posibilidades de supervivencia. Y más hacemos esto, más fuerte se torna la adicción. Más nos identificamos con este cuerpo conectado a esta identidad y el entorno y quedamos atrapados en el tiempo lineal. ¿Por qué sucede así? Porque ponemos toda la atención en este proceso. Cuando mi cerebro está sobreexcitado y vivo en este modo de supervivencia, desplazando toda mi atención al trabajo, las noticias, mis amigos, mi ex, el Facebook, el Twitter, activo cada una de estas redes neurológicas rápidamente. Si la situación se prolonga mucho tiempo, el gesto de estrechar el foco y desplazar la atención con frecuencia acaba por compartimentar mi cerebro y ya no funciona de manera equilibrada. Y cuando esto sucede, mi cerebro se acostumbra a activarse a partir de una pauta desordenada e incoherente. Igual que un relámpago entre las nubes, las distintas redes neuronales se activan al tuntum, de modo que el cerebro trabaja de manera no sincronizada. El efecto sería parecido a un grupo de tamborileros que hicieran repiquetear sus tambores a la vez, pero sin ritmo.